Sombras de guerra. González C. David. La presente obra se terminó de editar en marzo del 2022. Todos los derechos reservados. Quedan expresamente prohibido la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización escrita del autor. Copyright 2022 por González Claudio David. África será salva. Alexander era un misionero que, antes de poner un pie en África, alimentaba un gran anhelo en lo más profundo de su corazón: ver el infierno vacío y los cielos llenos. Para él, esa era la razón por la que Jesús había muerto. Durante 37 años, Alexander vivió en Alemania junto a su esposa Isabel, sirviendo fielmente a Dios. Disfrutaban de una vida cómoda y tranquila, hasta que una mañana, el Señor habló a su corazón con voz clara: «Quiero que vayan a África como misioneros». La noticia los tomó por sorpresa. Alexander se quedó pensativo mientras observaba a Isabel, y ella lo miró con una mezcla de asombro y fe. Aunque sabían que dejarlo todo no sería fácil, comprendieron que obedecer a Dios era la mayor aventura que podían emprender. Prepararon sus maletas y emprendieron el viaje, llenos de una expectación sagrada por lo que el Señor haría en aquel vasto continente. Al llegar a África, Alexander se llevó una gran sorpresa. Las multitudes no los esperaban con entusiasmo, ni había un camino fácil hacia los corazones de la gente. Nadie conocía a aquel predicador extranjero, y pocos mostraban interés por el mensaje que él deseaba compartir. Día tras día, Alexander se esforzaba en predicar en pequeños poblados, plazas y calles, a veces ante un puñado de personas que apenas escuchaban. En ocasiones sentía el desánimo asaltarlo, preguntándose si realmente estaban en el lugar correcto. «Isabel, esto no se parece al evangelio glorioso que transforma vidas», le confesaba con el ceño fruncido. Ella, con su inquebrantable confianza en Dios, respondía: «Alexander, si Él nos llamó, aquí tenemos que permanecer. Dios siempre abre puertas, incluso cuando parecen cerradas». Sin embargo, la situación se complicó. Alexander había rentado una pequeña oficina de misiones que costaba $50 al mes, y un día, al llegar la fecha de pago, no tenía ni $1. Oró con fervor: «Señor, por favor, dame $50 antes de las 5 de la tarde. Necesito continuar aquí». Pero dieron las 5, y el milagro no llegó. Agobiado y frustrado, Alexander regresó a su casa caminando con un nudo en la garganta. Se cuestionaba en silencio: «Señor, ¿por qué no respondiste mi oración?». De pronto sintió la presencia del Espíritu Santo que, con voz suave, le susurró al corazón: «¿Quieres $1.000.000? Aquellas palabras lo dejaron atónito. ¿Cómo hablarle de $1.000.000 cuando ni siquiera tenía 50? Pero algo en su interior reaccionó con fe y exclamó en voz alta: «No, Señor, no quiero $1.000.000. Quiero 1.000.000 de almas. Dame 1.000.000 de almas». En ese momento, Alexander sintió que el cielo se abría sobre él y escuchó nuevamente la voz de Dios: «Vas a atacar al infierno y a poblar los cielos por causa del Calvario». Aquella noche, Alexander tuvo un sueño impactante. Veía el continente africano pintado con la sangre de Jesús, de sur a norte, y de este a oeste, como si todo el territorio fuera lavado y purificado. Desde lo alto, se oía una voz que proclamaba: «África será salva». Despertó agitado, sin comprender del todo cómo aquello podría cumplirse si su ministerio era tan pequeño, sin recursos ni apoyo. Pero al día siguiente, tuvo exactamente el mismo sueño, y así sucedió por 7 noches consecutivas. En la quinta noche, le comentó a Isabel: «He soñado la misma visión durante 5 noches, África bañada en la sangre de Cristo, y una voz que dice: África será salva». Ella lo escuchó conmovida y con una chispa de fe en los ojos, le respondió: «Si Dios te ha hablado tan claramente, es porque espera que lo creas». Desde ese día, Alexander empezó a declarar con firmeza: «África será salva». Aunque muchos misioneros y conocidos de Alemania consideraban sus palabras como una locura, él no podía negar la certeza de lo que había escuchado de parte de Dios. Decidido a avanzar,
Alexander puso rumbo a Botsuana, concretamente a la capital, Gaborone. Allí quiso organizar una campaña en un estadio, y para ello, visitó numerosas iglesias y pastores locales. Dentro de 4 semanas deseo predicar en un estadio. ¿Podríamos trabajar juntos? Solía suplicar. Pero los pastores lo miraban con desconfianza. ¿Quién es usted? No soy nadie importante, respondía, pero Dios me ha hablado para este proyecto. Una y otra vez, recibía la misma negativa. Lo sentimos, no podemos apoyarle. Alexander salía de esas reuniones con el corazón apesadumbrado. En una ocasión, se sentó en una acera y elevó su mirada al cielo. Señor, tú me dijiste que rentara el estadio, pero ¿cómo llenarlo si nadie me ayuda? Aún así, en su interior seguía resonando la promesa divina. África será salva. Convencido de que debía obedecer, Alexander alquiló el estadio, confiando únicamente en la palabra que Dios le había dado. Llegó el día de la primera reunión en el estadio. Al entrar, Alexander solo encontró unas 100 personas, dispersas por las gradas. Se sintió muy triste ante aquella multitud tan pequeña en un lugar tan grande, pero tomó su Biblia y se dirigió a la plataforma. Buenas tardes a todos, dijo por el micrófono. Quiero compartir el mensaje de salvación con ustedes. Comenzó a predicar y tras unos 15 minutos, un grito resonó desde los asientos más lejanos. Acabo de ser sanado. Alexander se sorprendió. Apenas se había acomodado de la impresión, cuando otra persona gritó. Estoy sano. Luego un tercero y un cuarto. Empezaban a multiplicarse las voces que anunciaban haber recibido sanidad. Él mismo no entendía lo que sucedía y, en un principio, se irritó al sentirse interrumpido. ¿Por qué gritan en medio de mi sermón? Sin embargo, el Espíritu Santo lo corrigió. ¿No pediste 1 millón de almas? Déjame obrar. De inmediato, Alexander cerró su Biblia y se rindió a la voluntad de Dios. Está bien, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Comenzó a orar por las personas, y muchos de ellos cayeron al suelo bajo el poder de Dios. Un hombre en las gradas, impresionado, se puso de pie y alzó la voz. Quiero una explicación. ¿Qué está pasando? Alexander lo miró con honestidad y contestó. Créame, yo tampoco lo entiendo del todo. Es Dios mismo quien los está tocando. En ese preciso instante, una mujer ciega cayó y se levantó viendo. Un hombre paralítico de nacimiento dio sus primeros pasos ante la mirada atónita de los presentes. El estadio, que parecía vacío, se llenó de asombro. Al regresar a casa, Alexander halló a Isabel esperándolo en la sala. ¿Qué sucedió en la campaña? ¿Te ves tan conmovido?, le preguntó con curiosidad. Él le contó cada detalle. Los primeros gritos de sanidad, las personas cayendo bajo el poder de Dios, y los milagros que se multiplicaron sin que él hiciera algo especial. Dios está cumpliendo su promesa, Alexander. Comentó Isabel con los ojos llenos de lágrimas. Recuerda la visión que has repetido todo este tiempo. África será salva. No dejo de maravillarme, Isabel. Respondió él con la voz aún temblorosa. Pensar que luchamos para convencer a las personas de que vinieran, y es Dios quien se encarga de atraerlas y sanarlas. Ella asintió conmovida. Es cuando nos rendimos al plan de Dios, que Él se glorifica en medio de nuestra debilidad. Al día siguiente, se difundieron los rumores de los milagros por toda la ciudad. Cuando Alexander llegó por la tarde, el estadio estaba abarrotado de gente deseosa de ver lo que Dios estaba haciendo. Nunca había contemplado una multitud tan grande, llena de sed de esperanza y salvación. La atmósfera se tornó intensa. En medio de la alabanza, se sentía como si el cielo mismo se hubiese abierto sobre Botsuana. Miles de personas levantaban sus manos, lloraban, reían y clamaban al Señor. Alexander, junto a un grupo de jóvenes de la iglesia local, dirigió oraciones y vio cómo el Espíritu Santo se derramaba con poder. Había un fervor indescriptible, gente aceptando a Cristo, otros testificando de sanidades y liberaciones, y una adoración tan profunda que dejaba sin aliento a cualquiera. Al concluir la campaña,
Los misioneros locales presentaron un recuento de todas las personas que habían decidido entregar sus vidas a Jesús. Cuando Alexander tuvo el informe en sus manos, sintió un escalofrío de emoción. «Son más de 1 millón de convertidos», exclamó uno de los colaboradores con los ojos iluminados de júbilo. Alexander se quedó inmóvil por un instante. Aquel anhelo que había expresado con desesperación, pidiendo 1 millón de almas, se había materializado ante sus ojos. Isabel se acercó y lo abrazó. «Dios ha cumplido su promesa. Él te dio el 1 millón de almas que le pediste». En su mente resonó la voz que había escuchado tantas noches. África será salva. Hoy, cada vez que Alexander es invitado a predicar en cualquier rincón de África, ve iglesias florecientes, personas orando con pasión y jóvenes encendidos en fe. Recuerda con claridad sus comienzos, un simple clamor por $50 que Dios transformó en la oportunidad de llevar el mensaje de salvación a un continente entero. Cada vez que toma el micrófono, Alexander repite su declaración inicial. Quiere ver el infierno vacío y los cielos llenos. Para él, esa sigue siendo la razón por la que Jesús murió y resucitó: salvar a todo aquel que crea, sin importar nación, lengua o cultura. El Calvario no fue en vano, y la sangre de Cristo derramada sigue teniendo el poder de transformar regiones, familias y corazones. Por eso, con profunda gratitud, Alexander proclama: África será salva, y toda la gloria sea para nuestro Dios. Porque no fue su habilidad, sus estrategias ni sus recursos, sino Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, obrando en miles y miles de vidas sedientas. A Dios sea toda la honra.